Dice, el dospatadismo del anarcocapitalista queda en evidencia cuando los periodistas interrumpen brevemente su histriónico stand-up y le preguntan cómo aplicaría su famosa motosierra. Primero que Milei no ha dicho que esto se resuelve en 2 patadas. Nunca lo ha dicho, eso es algo que se instala. Si lo de Milei es stand-up, que ha dado clases de ponerse a hablar en cuestiones que hasta aburre a la gente que está mirando, por ser muy técnico y demás, ¿qué sería entonces lo que hace Bullrich cada vez que le hablan de economía? Y recordemos, Bolsonaro facilitó con toda esta clase de torpezas vehemente el regreso de Lula, como Milei podría habilitar la vuelta de Cristina. Y entonces Macri habilitó la vuelta al kirchnerismo. A ver si lo dice. 3/3 y 3 palabras quedaron en pie y en disputa después de las primarias. Libertad, república y patria. Ah, mirá, se olvidó. Se olvidó de eso, entonces. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar leyendo, analizando y comentando y algunas cuestiones refutando en lo posible un artículo escrito en La Nación por Fernández Díaz, que es un autor que respeto mucho, un escritor, pero que lamentablemente estoy viendo, y esto ya lo he dicho respecto de otros autores y otros artículos que he leído en La Nación se ha convertido un poco en el C5N del kirchnerismo, bueno, pero es el diario militante de Juntos por el Cambio. Vienen atacando y operando a Javier Milei con títulos tendenciosos y con artículos de gente que yo respeto mucho, pero que está escribiendo artículos de opinión que se nota mucho, digamos, que han bajado su nivel con tal de poder militar en favor de Juntos por el Cambio y atacar a Javier Milei. O sea, están haciendo análisis bastante malos, bastante básicos, con tal de, bueno, tratar de fomentar que la gente apoye a Juntos por el Cambio. En este caso ya sería a Patricia Bullrich. Digo Juntos por el Cambio porque esto viene ya desde antes de las PASO, esta militancia por Juntos por el Cambio de parte de La Nación y de parte de quienes escriben y quienes están en La Nación Más. Hemos hablado de Majul en la entrevista, el tono que hace respecto de Milei con Bullrich y el tono comparado, digamos, con cómo le pregunta a Bullrich. Hemos hablado de los titulares y los análisis de Pañi, de lo que ha dicho Morales Solá sobre Javier Milei, subestimando también a los votantes, de lo que de los que han titulado, hace poco hice un video, lo pueden buscar, donde se compara Kirchner con Milei. Bueno, todas estas cuestiones son análisis medio básicos, muchos, que uno diría, no sé ya al punto de que si son análisis que están realmente equivocados, honestamente equivocados, los autores, o que realmente pueden hacer comparaciones tan absurdas como comparar a Kirchner con Milei, por ejemplo, en un artículo. Entonces esas cuestiones ya dan a dudar, porque además cuando uno sale de lo que es la opinión en La Nación, ve también algunos títulos muy tendenciosos. De hecho, Milei denunció uno de esos frente a Majul, justamente dijo, este artículo está mintiendo directamente, este título miente, luego de su reunión con el FMI. Bueno, dicho esto, me parece muy interesante leer algunos de estos artículos, sobre todo cuando son gente respetable como Fernández Díaz, y son más o menos siempre los mismos ataques que se está buscando hacerle a Milei de cara a las elecciones de octubre. Entonces vamos a leer rápidamente este artículo que tiene varias cuestiones interesantes para ir analizando. Un amauterismo suicida para un país desquiciado. Bien, un amauterismo de amateur suicida para un país desquiciado. Ese es el título de Jorge Fernández Díaz. Este artículo tiene algunos días, me había quedado pendiente y me interesa leerlo. Ignacio Camacho es probablemente el analista político más lúcido de España. Me lo presentó hace unos cuantos años en Madrid Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es el famoso escritor, ya lo conocerán, español, que es muy amigo de Fernández Díaz. Ambos son escritores de novelas y además de opinión política, que es uno de sus lectores más consecuentes. Escribe Cada Día del Señor, de domingo a domingo y desde hace décadas. Una influyente columna de opinión en el diario ABC, y hasta los articulistas y dirigentes ubicados en la antípoda de su pensamiento le reconocen su sensatez y clarividencia. Bueno, él hace toda esta aclaración sobre quién es Camacho para darle legitimidad a lo que luego diga Camacho sobre Milei. Obviamente, ¿no? Ignacio me pidió hace unos días que le enviara material sobre el fenómeno Milei. Bueno, dice, luego de estudiarlo me dio su conclusión: liberalismo malversado y, sobre todo, dospatadismo. Yo esto lo arreglo en 2 patadas. Bien, política de café. El primer concepto es ideológico y en verdad conecta con la nueva derecha, que tomando a algunos pensadores liberales dogmáticos de los extremos y a los conservadores más religiosos y radicalizados, acusan al liberalismo político y económico y a los tibios socialdemócratas de haber traicionado a la familia tradicional, permitiendo la legalización del aborto,
el matrimonio igualitario, la educación sexual en las escuelas, la diversidad, el feminismo y otros asuntos de la llamada agenda woke. Bueno, todo eso es cierto. Acá lo dice como si fuera algo malo, pero es cierto que el liberalismo socialdemócrata, ese consenso liberal, que son más liberals que liberales, en verdad, en el sentido anglosajón, es decir, son izquierdistas, han metido, sobre todo en lo que es el primer mundo, y luego acá se ha replicado algunas de estas cuestiones, toda esta agenda progre, que es lo que estamos sufriendo todavía hoy. Bien, o sea, es totalmente cierto, por más que acá lo quiere decir como un desprestigio. Entonces, de ahí es que la nueva derecha, la verdadera derecha, el verdadero liberalismo, ha reaccionado contra esto. Para esos nuevos derechistas, como para sectores recalcitrantes de ciertas iglesias cristianas, fíjense como siempre recalcitrantes de ciertas iglesias cristianas, la democracia liberal engendra progresismo, incluso si la conduce la centroderecha, que está domesticada y ahora también es políticamente correcta. Bueno, hay que ver, ahora vamos a ver a quienes considera de centro derecha. El fanatismo y las soberbias progres y sus imposiciones exageradas e intrusivas, que realmente bastardearon causas nobles y de avanzada, labraron así esta reacción virulenta. Fíjense que siempre esta postura no, porque se equivocó el feminismo. Y eso es porque nunca han estudiado, por ejemplo, el feminismo. El libro Laje acá, que tengo acá en la espalda, hace un repaso a propósito de eso. No es que hay un falso feminismo extremista, y no me quiero ir por las ramas, pero no es que hay un falso feminismo extremista que ha llevado a algunos y se ha tergiversado, ¿no? El verdadero feminismo es el que han escrito los intelectuales que dicen esto es feminismo, esta es una teoría feminista, esto es lo que se va a seguir. Y está escrito, y Laje en su repaso en el libro negro dice, bueno, fíjense lo que han escrito las teóricas feministas. Esto es el feminismo. Si no, ¿qué es el feminismo? Tiene sus teóricas, tiene sus intelectuales, y ha generado sus movimientos que hoy replican los dogmas de esas intelectuales. Entonces, esto de el fanatismo y la soberbia progres y sus imposiciones exageradas e intrusivas que realmente bastardearon causas nobles y de avanzadas. ¿Cuáles son las causas nobles y de avanzada? El feminismo hace mucho tiempo, desde la primera ola, que no es de avanzada ni noble. Entonces, entonces es culpa de que exageraron un poco ciertas cosas los progres, que en realidad son buenas, y culpa de eso surgió la nueva derecha. Típico planteo de quienes no siguen o no ven las cosas que están pasando en países como Canadá, con toda la agenda trans, con el feminismo, con la ideología de género, con el globalismo. Son gente que escribe en otros parámetros y que no sigue estas agendas y que no las ve llegar. Eso es lo que yo creo, por cuestiones de edad, por cuestiones de que han visto el mundo de otra manera, que han vivido la Guerra Fría, que siguen pensando en los términos de capitalismo versus comunismo y ese liberalismo que es muy bueno, muy institucionalista y que no puede introducir nunca cuestiones que ataquen a las libertades de los individuos, que se ataque a los niños como se está atacando hoy. Entonces eso es un poco lo que yo considero cuando hablan así tan livianamente de el fanatismo progre tergiversó causas nobles. Bueno, no, eso no es así. Sigamos. La dinámica pendular, como siempre, parte de un error para llegar a otro. Dinámica pendular, fíjense. Lo contrario de una gran desmesura es otra desmesura del mismo calibre. O sea, la reacción es una desmesura. La reacción a todo esto, a todo el progresismo es una desmesura, ¿no? Y Trump y Bolsonaro son los héroes de toda esta corriente internacional, aunque comparar a Javier Milei con cualquiera de ellos podría inducir a error. En principio, porque el libertario argento no termina de encarar en público esa contrarrevolución, así lo denominan, y después porque el populista norteamericano, o sea Trump, llegaba de la mano del partido más poderoso de Estados Unidos y de importantes segmentos del establishment económico, así como el populista brasileño venía con larga experiencia legislativa y tenía el apoyo del decisivo partido militar y del fuerte empresariado de San Pablo. Es cierto que Milei es más outsider que Trump y que Bolsonaro. Que Bolsonaro seguro, Bolsonaro ya hacía política. Y que Trump, porque Trump necesariamente necesitó entrar a un partido tradicional, al partido republicano, para poder competir al partido demócrata. Pero es cierto también que a Trump lo han bastardeado desde el mismo partido republicano y que ha luchado contra el establishment. No ha tenido apoyo del establishment realmente. De hecho, él ha perdido gran parte de su fortuna haciendo su campaña. Bueno,
Pero para mí son más válidas las comparaciones, las cosas en común que tienen Trump, Bolsonaro y Milei en la forma de hacer política y en este hecho que él menciona acá. El populista norteamericano y el populista brasileño. Y esto yo lo he dicho y lo reivindico, por más que a muchos no les guste y después ponen en los comentarios, y me parece muy bien que lo hagan. No, Milei no es un populista. No, Milei tiene un discurso popular, no populista. No sé ni qué significa eso. Lo he leído en los comentarios. ¿Por qué tiene miedo de decir que es populista? No tiene nada de malo que sea populista. Yo creo que Milei es un populista, tiene un discurso populista, al menos hasta ahora no ha gobernado todavía. Tiene un discurso populista y eso lo ha llevado a donde está. Y bienvenido que tenga un discurso populista. Tiene un discurso que ataca a la casta, a lo establecido. Tiene un discurso donde él dice: mi alianza va a ser con el pueblo, contra el antipueblo, que es la casta, y la casta está definida: empresarios prebendarios, políticos chorros, sindicalistas que entregan a los trabajadores, dice. Está definida la casta. Es el antipueblo. Él dijo: mi alianza va a ser con el pueblo. Le han preguntado explícitamente: pero Milei, si peleas con todo el mundo, ¿con quién te vas a aliar? Mi alianza es con el pueblo argentino. Y lo dijo antes de sacar un buen resultado en las PASO. Mucho antes. Entonces tiene un discurso populista y eso no tiene nada de malo. Y hay que empezar a reconocerlo, así como ya hay que reconocer que es una expresión de derecha. Milei es una expresión de derecha, sin dudas. Dentro del espectro político, Milei está a la derecha de todos y está bien que así sea, no hay que tener miedo de decir que es de derechas. Es libertario, está bien. Porque lo económico es lo primordial y porque él es un economista y porque el principal problema que tenemos en Argentina es lo económico. No habla de inmigración, no habla de otras cuestiones que se pueden tocar otras derechas de otras partes del mundo porque son prioridades en sus agendas políticas en sus países. Acá la prioridad es lo económico, porque es una catástrofe, y él está en la derecha porque además tiene algunas cuestiones que sirve también o que, digamos, ayuda a decir que es un derechista, como por ejemplo su posición sobre el aborto, su posición contra la Agenda 2030, que la ha hecho explícita en videos. Esto lo marcó muy bien Laje recientemente. Entonces, basta con esto de tener miedo de decir que es populista. Es de derecha y tiene un discurso populista y no pasa nada que así sea. Va en contra de lo establecido, va en contra del institucionalismo y va en contra de instituciones, como por ejemplo el Banco Central. Está diciendo que una de las grandes soluciones que necesita Argentina es terminar con el Banco Central para que los políticos dejen de utilizar el Banco Central para generar inflación y para generar miseria. Entonces va incluso contra instituciones que tienen décadas y décadas en Argentina y él está diciendo: voy contra esa institución, voy contra lo instituido. Voy con el pueblo, este es el antipueblo. Es un populista y no hay nada de malo en eso, insisto. Bueno, acá lo compara con el populista brasileño, que es Bolsonaro, que ha hecho un gran gobierno, y Trump exactamente lo mismo. Así como el populista brasileño venía con larga experiencia legislativa y tenía un apoyo decisivo del partido militar y del fuerte empresariado de San Pablo. Fíjense acá la chicana. Milei llega con su hermana, 4 perros, 5 operadores, 3 intelectuales y un grupo de economistas jubilados a quienes les devolvió la alegría. Fíjense lo chicanero y cómo pierde seriedad el análisis, ¿no? Y eso es lo que yo les vengo marcando de estos análisis que están haciendo sobre Milei. Llega con su hermana, 4 perros. ¿Por qué tienen que chicanear con 4 perros? ¿Qué? ¿Los otros políticos no tienen perros acaso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Milei propone? Es una chicana barata, digamos, tira cualquier análisis que podría ser medianamente serio y lo tira abajo. 5 operadores, 3 intelectuales y un grupo de economistas jubilados, dice. Claro, a los economistas se les fue el conocimiento. ¿O qué significa que estén jubilados? ¿Que no saben hacer las cosas? ¿Se olvidaron lo que alguna vez supieron? Fíjense lo chicanero del planteo de cómo llega Milei, ¿no? Y en esto yo quiero que, digamos, insistir, lo vengo diciendo, la política se acomoda. Esperen que Milei saque, lo vengo diciendo de hace rato, esperen, yo antes de las PASO les decía, esperen a que Milei deje de ser un fenómeno de encuestas y un fenómeno de redes y un fenómeno solamente de medios, que era lo que era, rating en los medios, fenómeno de redes, porque le da muy bien las redes, siempre le fue muy bien, y de encuestas hasta las PASO, y en las PASO dio el batacazo y ahora ya es un fenómeno que tiene votos atrás. Y eso a la política le gusta y le interesa. Y ya van a ver como mucha gente que piensa, y esto lo he dicho varias veces, que está mucho más cerca ideológicamente de Milei, es mucho más fácil construir. Fíjense cómo eso va a pasar. Entonces, no hay que tomar ahora como existe ahora Libertad Avanza. De hecho, ha crecido mucho ha conseguido mucha gente Milei, gente muy respetable, gracias a que se demostró que es un proyecto que va en serio, que tiene votos.
que ya no es encuestas, ya no es rating y ya no es solamente redes. Eso se va a acomodar, entonces hay que parar de chicanear con eso, porque acuérdense, la política se acomoda. Va a ser mucho más fácil de lo que creen conseguir gente buena, gente de derecha, gente que está en política hace años, si es lo que falta estructura. Hay mucha gente que yo creo que se va a seguir acercando al espacio de Milei, así como se acercaron estos economistas jubilados, porque esto va en serio. Dice, recordemos de paso que aquellas experiencias tan admiradas no acabaron bien. Trump y Bolsonaro naufragaron de manera rotunda. Bueno, ese es un resumen paupérrimo de lo que fueron las gestiones de Trump y Bolsonaro. Fíjense los números que tenía Trump hasta el COVID. Los índices de desempleo, cómo estaba no tenía inflación. Fíjense cómo obviamente le pegó justo al último de su gobierno el COVID. Pero fíjense cómo estaban los números de Trump. Bolsonaro lo mismo. Naufragaron de manera rotunda. Ese es el gran resumen de las gestiones de Trump y Bolsonaro. Tuvieron todo en contra. Todo el establishment, todos los periódicos, la prensa, todos los medios estuvieron en contra. Y hicieron grandes gestiones. Dice, y Vox resultó el mejor aliado de Pedro Sánchez porque dañó a la oposición y le sirvió de espantapájaros con algunos de sus delirios y cancelaciones de sentido contrario. Bueno, Vox quiso censurar en plena campaña electoral Orlando de Virginia Woolf. Eso es un pésimo análisis de las elecciones españolas. Si quieren ver análisis de las elecciones españolas, porque eso estaba culpando a Vox de que Feijóo, que es la centro derecha, una suerte de Cambiemos acá, que va con la Agenda 2030, que no sería centro derecha, justamente esto es algo que hemos dicho en los vivos. Fíjense en el canal, tienen entrevistas que hice con gente de España, como Javier Villamor o Carlos Beltramo, sobre las elecciones. Y fíjense los análisis que ellos hacen respecto de Vox, que salió dañado y demás, pero esto de dañó o le hizo el juego es un análisis burdo, errado y malintencionado de comparar eso, de decir, mira, Vox fracasó porque mira, le hizo el juego a la izquierda. ¿Para qué queremos a la centro derecha si van a votar todo lo que es globalismo? Que encima la agenda en España es distinta. Bueno, no vamos a entrar en eso. Para reafirmarse en su posición, los mileístas despachan a Cambiemos por haber fracasado, pero le rezan a Jair, que no solo resultó derrotado, sino que permitió la resurrección de su odiado antagonista, del PT. Bueno, acá fíjense cómo trata de... Porque ¿qué es lo primero que uno piensa? Bueno, si Trump y Bolsonaro... como dice él, naufragaron. Entonces lo primero que uno le va a responder, y por eso trata de excusarse con estos últimos dos renglones acá. Bueno, entonces Macri también naufragó, porque Trump tuvo un gobierno de 4 años, Bolsonaro lo mismo y Macri lo mismo. Entonces Macri también naufragó. O sea, Juntos por el Cambio. O sea, Bullrich, que fue parte del gobierno de Macri, también naufragó. Bueno, entonces ahí lo que hace él es tratar de sacarnos eso. Para reafirmar en su posición, los mileístas despachan a Cambiemos por haber fracasado. Bueno, es lo mismo que él está diciendo sobre Trump y Bolsonaro. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien lo de él y está mal lo de los mileístas? Decir que Cambiemos fracasó. Pero le rezan a Jair, que no solo resultó derrotado, sino que permitió la resurrección de su odiado antagonista del PT. Bueno, no refuta que Cambiemos haya fracasado. Si Cambiemos ya fracasó, ¿por qué no probar algo nuevo? Bullrich fue ministra. Los argentinos, ¿por qué no pueden buscar elegir algo nuevo? Algo que no haya fracasado. Falla acá. Trata de evitar esa respuesta, pero falla claramente acá el autor en ese fragmento, tratando de desligar de esa misma lógica que él mismo aplica sobre Trump y Bolsonaro a Cambiemos. Dice, el dospatadismo del anarcocapitalista queda en evidencia cuando los periodistas interrumpen brevemente su histriónico stand-up, fíjense lo chicanero, ¿no? Y le preguntan cómo aplicaría su famosa motosierra. Primero que Milei no ha dicho que esto se resuelve en 2 patadas. Nunca lo ha dicho, eso es algo que se instala. Pero él nunca dijo esto se resuelve así. De hecho, ha explicado pausadamente en entrevistas largas, como hace con Fantino, con Trebuch y demás, que esto no se resuelve en 2 patadas. Ha dicho lo contrario. Lo que sí tiene propuestas en serio respecto de las propuestas gradualistas que él mismo criticó de Cambiemos y que fracasaron. Que es distinto. Tener propuestas más radicales para cambiar realmente las cosas es distinto a decir esto se resuelve muy, muy rápido, en 2 minutos. Y lo viene atacando con esto hace rato a Milei. Nunca lo dijo. Entonces dice, el dospatadismo del narcocapital queda en evidencia cuando los periodistas interrumpen brevemente su histriónico stand-up
y le preguntan cómo aplicaría su famosa motosierra. Si lo de Milei es stand-up, que ha dado clases hasta el punto de aburrir, ha dado clases de ponerse a hablar en cuestiones que hasta aburre a la gente que está mirando, por ser muy técnico y demás, y eso es un stand-up, ¿qué sería entonces lo que hace Bullrich cada vez que le hablan de economía? Como mostré en el video anterior. 2 videos que tiene Bullrich dando vuelta en las redes que da vergüenza ajena escucharle hablar de economía. ¿Qué sería eso si no es un stand-up? Es entonces cuando emergen serios problemas: la improvisación, el voluntarismo, el desconocimiento institucional y la banalización de la política. Para no detenernos puntualmente en cada hipérbole, tomemos como ejemplo la voluntad de meter preso a los dirigentes sociales que se le planten. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Mandaría a arrestar a los jueces que lo escarcelan? ¿Frustrado intervendría el Poder Judicial? ¿Intentaría modificar las legislaciones sin mayorías parlamentarias? ¿Negociaría con la partidocracia corrupta? ¿O cerraría el Congreso de la Nación? Estoy maximizando este tema con el solo fin de mostrar la inconsistencia. Bueno, muchas de esas cosas hay que intentar hacer. Hay que negociar. Negociar con la partidocracia, con la casta, no quiere decir volverse casta, quiere decir negociar con la casta. Gobernar democráticamente. Hay que sacar la mayor cantidad de votos posible, reivindicar esa legitimidad que le da el pueblo en los primeros 100 días, en los primeros 90, 100 días, los primeros 3 meses, reivindicar esa legitimidad y empezar a construir poder y luego negociar. Obviamente que hay que negociar. ¿Por qué debería ser tan difícil negociar, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, que tiene tanta estructura, si Juntos por el Cambio está teniendo el mismo discurso que tiene Milei? Está diciendo exactamente que hay que hacer las mismas cosas, que hay que cambiarlo. Hasta Massa dice las mismas cosas ahora que Milei. Entonces, ¿cuál sería el gran problema que tanto plantean acá? Si Juntos por el Cambio está de acuerdo en todo, parece, con Milei ahora. Le copian hasta las frases. Entonces, si Milei asume, se supone que cuando quiera hacer alguna de estas reformas, Juntos por el Cambio tiene que salir a apoyarlo, a votarlo. Si están diciendo ellos, tienen el mismo discurso y están diciendo que hay que votarlo a ellos por la estructura, bueno, que voten y ayuden a votar y se pleguen a Milei si Milei ganara. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene el mismo discurso? El mismo discurso que Milei. Imagínense la fuerza de Milei, que yo creo que incluso puede ganar en primera vuelta, más la estructura que tanto hablan de Juntos por el Cambio, que ahora son todos liberales, todos hablan de bajar impuestos, de achicar el Estado, de que se acabó la joda. Se acabó la joda de los piquetes, todo lo mismo. Le copian exactamente el discurso de Milei porque vieron que tiene resultados electorales, obviamente. El tema es que Milei dice eso en televisión desde antes de pensar en ser político. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, yo le creo a Milei porque me lo viene diciendo cuando él ni siquiera consideraba, se le pasaba por la cabeza ser político. Él decía, hay que terminar con el Banco Central. Pareció una locura cuando hablaba de estas cosas. Lo trataban de loco. Y lo dice hoy en campaña y lo plantea en su plataforma de campaña. Entonces, si él lo decía allá por entonces, cuando no pretendía ni un voto de nadie, decía lo que le pasaba por la cabeza, y lo sigue diciendo hoy, le creo mucho más que a quienes han gobernado o que a quienes han tenido discursos antagónicos o han hecho lo contrario y ahora te están diciendo, porque ven que tienen resultados electorales, te están diciendo, no, sí, mira, Milei tiene razón, yo voy a hacer lo mismo, pero con una estructura más tranqui. ¿Cuál es tanto problema de la estructura de Milei? Milei que hegemonice, como viene haciendo electoralmente, que hegemonice una vez que esté en el poder, que diga, esto vamos por acá, como dijimos, vamos a ir por acá, tenemos el respaldo del pueblo argentino que nos votó, el que quiera sumar, que se sume en esta línea, de la cual no hemos variado nunca. Estas son las cosas que hay que hacer. Si ustedes son tan liberales como están diciendo en toda la campaña, Juntos por el Cambio, bueno, entonces no van a tener problema en apoyar las cuestiones que nosotros estamos planteando. Estoy maximizando esto con el solo fin de mostrar inconsistencia. Una cosa es el imperio y la ley, otra muy distinta es tener un carácter imperial con una armada Brancaleone y 3 espadas de bizcocho. Bueno, clausurar el Banco Central, por otra parte, es, según los especialistas, violatorio de la Constitución. Según los especialistas, lo ha chequeado él. ¿Por qué cita a los especialistas? ¿Buscaría una reforma? Y muchas de sus acaloradas propuestas de estos días romperían tratados internacionales y ahondarían dramáticamente nuestra condición de país paria. ¿No le importaría destruir el Mercosur, fundamental, entre otras cosas, para consumar el acuerdo con la Unión Europea congelado por el kirchnerismo, darle espalda a Brasil por meras antipatías ideológicas o romper relaciones con China, potencia mundial ineludible? Son muestra de un amateurismo suicida. Confundir inútiles y militantes indefendibles dentro del CONICET con su tarea crucial es como poner nitroglicerina en los cimientos de un edificio tan solo para fumigarlo. Esto de China, Brasil ya lo hemos discutido. Lo de Brasil es bastante chicanero. Lo discutimos ayer 2 horas en el programa.
Lo de China, yo tengo mis dudas. Capaz no le fue lo más afortunado. Creo que tampoco es tan grave, eso se reacomoda. Pero él dijo que los privados pueden negociar con quien quiera, que él no va a interponerse en ese sentido, simplemente que no quiere tener alianzas. Habrá que ver el caso particular de China. No quiero entrar en eso de nuevo porque lo discutimos 2 horas en el programa de ayer, lo pueden buscar. Traen de nuevo siempre el tema del CONICET, fíjense, como si fuera tan relevante. Como si fuera tan relevante. Con los pobres que hay en Argentina, con la miseria que hay, la indigencia, con la inflación. No hay que votar Milei por lo que dijo el CONICET. Acá hay que volver al pragmatismo para quienes son más o menos de derecha o se consideran liberales. Bueno, es muy simple, hay opciones: Massa, Bullrich, Milei. ¿Quién plantea achicar realmente el Estado? ¿A quién es más fácil creerle? ¿Quién tuvo realmente un planteo liberal? ¿Quién mostró su planteo hace rato ya? Su plataforma de gobierno. ¿Quién está en contra del aborto? Por ejemplo, si uno es de derecha, ¿quién está en contra del aborto? ¿Bullrich? No, Bullrich está a favor. Milei. Es una cuestión de, está bien, supongamos que hay cosas que uno que dice que no nos cierran del todo o que no estamos totalmente de acuerdo. Nadie dijo que el candidato es para estar 100% de acuerdo. ¿De dónde sale esa lógica? Che, no estoy de acuerdo con que cierre el CONICET. Bueno, capaz estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo con el 99%, supongamos. Yo igual, sobre el CONICET, con la situación que hay en Argentina, si lo quiere cerrar o privatizar, que lo cierre. Si quiere dividirlo y dejar ciertas áreas mínimas de ciencias duras, donde realmente se haya demostrado que en los últimos años, esto es muy fácil, ¿eh? A ver qué se hizo en los últimos años en cada área. Ciencias sociales, ¿vale? Se está investigando si Superman es machista, chau, se cierra. Bueno, ciencias duras, bueno, esta investigación está desideologizado, bueno, se puede dejar ese organismo, listo. Es una cuestión de discutirlo en el momento, se soluciona ahí. Y otra cosa, es mucho mejor lo que hace Milei de plantear, a ver, ¿qué ha pasado con Cambiemos? Que nada cambió. Básicamente, no pudieron cambiar. Hicieron algunas cosas más o menos bien. Obviamente no es lo mismo que el kirchnerismo, digo. Hicieron algunas cosas más o menos bien, pero no alcanzó. Milei les criticó el que hablemos en su momento. O sea, muchas cosas que tenían que haber cambiado no cambiaron. Desde los medios estatales, la pauta, organismos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, si Milei viene y dice, voy a cerrar el CONICET, y después se tiene que sentar a negociar una vez que llegue al gobierno porque no puede cerrarlo de una por X motivo. Yo estoy dando ejemplo con CONICET, cada cuestión particular tiene diferente, hay que negociar diferentes cuestiones, hay que pasar por cámaras, hay que llevarlo al Congreso, lo que sea. Digo, si no puede cerrar el CONICET, es importante ya que él vaya con el planteo, lo cierro. Y en función de eso, negociar. Que le diga, no, pará, acá hay una parte rescatable. Bueno, a ver qué es lo rescatable, mostrame, pues yo lo quiero cerrar. No, mirá, tiene esta área de rescatable. Ciencias duras, tecnología. Bueno, listo. Dejamos eso rescatable, el resto se cierra. Ahora, si vamos con la tibieza, porque el CONICET guarda, no quiero decir mucho que se ofenden, que me salen a pegar de los medios. Es obvio que vos llegás al gobierno y no podés tocar a una persona, a un ñoqui que haya realmente en el CONICET. No puedes tocar uno de esos estudios de género que paga el chico que no tiene para comer, que tiene que estar trabajando de temprana edad, que come una sola vez al día, y le está pagando a ese ñoqui para que estudie a ver por qué Superman es machista. Entonces, si él no lo puede cerrar definitivamente, me dijo lo puedo cerrar en campaña y después no lo puede cerrar, bueno, que por lo menos se sienta a negociar y que plantee, voy a cerrarlo para poder sentarse a negociar y no parta de una tibieza que después no le permite hacer nada. Ese es el punto. Bueno, vamos a acelerar. En el siglo XX muchos otros teóricos de la economía le llevaron sus planes perfectos a regímenes militares para que los dictadores le cumplieran los sueños que eran imposibles de realizar en la gris e incómoda democracia. Claro, con tanques y fusiles y sin miedo al aislamiento era todo más fácil y aún así resultó siempre fallido. Las exposiciones mediáticas de Milei no distan demasiado de las extravagantes explicaciones que podrían ofrecernos, por ejemplo, Miriam Bregman sobre la eventual implementación de una revolución trotskista. Sus planes drásticos se podrían realizar, claro está, pero armando militancias populares y llenando de cárceles de disidentes. Milei y Bregman lo arreglan todo en 2 patadas, porque no son esencialmente idearios constructivos, sino proyectos de demolición. Y en el caso específico del libertario, tampoco se trata de una praxis probada, sino de una política claramente experimental. Se trata en realidad de experimentar con los argentinos. Extraño liberal que en lugar de imitar las formas virtuosas de los países occidentales que prosperaron, inventa exotismos que pocos o nadie pusieron en marcha. Acá hay varias cuestiones. Esto de tratar de trosco de derecha básicamente a Milei. Mirá, si Milei está planteando cosas que quiere cambiar muy radicalmente, planteos muy radicales, es un trosco de derecha.
excepto por la cantidad de votos que ha sacado, ¿no? Respecto a los troscos reales de izquierda. Eso como un trosco de derecha. Y esta es la famosa falacia del punto del medio, ¿no? O sea, no, porque mira, está más a la derecha, está muy a la derecha, o es el más a la derecha del espectro político. Y hay otra gente que está más a la izquierda, como Miriam Bregman, entonces los comparamos, los ponemos en pie de igualdad. Y la verdad la tiene el que está en el medio. Per se, por estar en el medio. Porque esto es muy extremo. Es una falacia. Que es la que está haciendo acá al comparar con Miriam Bregman. No tiene nada que ver Milei con Miriam Bregman. Lo absurdo que plantea Miriam Bregman con las cuestiones que está diciendo Milei. Che, acá venimos haciendo mal las cosas. O, digamos, lo que está diciendo acá básicamente Fernández Díaz es que nada cambie. Milei está diciendo necesitamos cambiar realmente. O sea, ¿cuánto ya gobernó Cambiemos? Recordemos que gobernó Cambiemos hace muy poco. Hace 4 años gobernó Cambiemos y no cambiaron las cosas. Entonces, si queremos cambiar las cosas, hay que hacer cambios reales. ¿Occidente estará equivocado? Se pregunta. Merkel, Macron, Obama, Biden y Trudeau les parecerá también parte de la casta. Miren los ejemplos que da Fernández Díaz, y esto es lo que le decía, son liberales de izquierda, pero recontra de izquierda. Trudeau es un dictador progresista. Prácticamente. La agenda progre, cómo ha bajado y cómo le quiere quitar los niños a los padres, básicamente, en Canadá. Se fomenta la agenda globalista, se fomenta la hormonización en niños, se fomenta toda esa porquería de agenda y lo pone acá de ejemplo. Macron, Obama, Biden. No se le ocurre hablar de Biden, de todos los problemas legales que tiene Biden, la familia Biden. Los pone como si fueran los grandes ejemplos. Sí, claro, Occidente está equivocado. Bueno, si Occidente son Merkel, Macron, con sus políticas globalistas, con sus políticas de inmigración, están reventando Francia. Francia está dejando de ser lo que es. Obama, Biden, Trudeau, ¿le parecerán también parte de la casta? Sí, claro que son parte de la casta. Son lo peor de Occidente. Si eso es Occidente, entonces no tenemos que ser Occidente, claramente. Por eso los partidos de derecha están luchando en Europa y ganando terreno contra este tipo de izquierdistas globalistas. Y fíjense cómo él los toma de ejemplo como si eso representara Occidente. ¿Por qué no menciona a Meloni? Al contrario que los humildes republicanos de esta nación rota, Milei no anhela un país normal. Se regodea como carta abierta en ser una exuberante anomalía. La sociología del momento demuestra que persiste la misma patología mesiánica de siempre, solo que cambió de sujeto, de envase y de dirección. Un caudillo demagógico. Curioso cómo se está tratando de caudillo demagógico a Milei. Pero es curioso porque Milei tiene un discurso totalmente contrario en ese sentido. Él no dice yo te voy a dar, yo te voy a salvar. Dice vengo a despertar leones. No quiero que me sigan como ovejas, yo vengo a despertar leones. Un caudillo demagógico de nuevo cuño, un milagrero vendrá a salvarnos y su programa se desarrollará defendiendo ante todo al enemigo, la dirigencia política entera, y arreglándolo todo con 2 patadas. Nunca dijeron eso. Eso no quiere decir, por supuesto, que su diagnóstico de la debacle nacional no sea correcto. Bueno. Menos mal que se da cuenta que Milei está planteando que la Argentina no puede más, como está. Que hay una decadencia tremenda y que por lo menos eso la reconoce. Pero ante un mismo diagnóstico de gravedad, 2 médicos pueden aplicar tratamientos con resultados diametralmente opuestos. Uno puede sacar al paciente adelante, otro mandarlo directo a la morgue. Bueno, yo quiero saber acá, porque no lo dice, ¿cuál es el otro médico? Tenemos que entender que el otro médico que está planteando acá, uno es Milei que mandaría al paciente a la morgue, o entonces el otro médico, ¿cuál es? Juntos por el Cambio. No hemos visto gobernar a Juntos por el Cambio. O sea, la gente quiere un cambio real. ¿Por qué votaría Juntos por el Cambio? Pero fíjense que ni siquiera no dice cuál es el otro médico, no dice cuál es la otra opción. Están militando por Cambiemos, pero no lo quiere poner explícito. En esta semana de pura espuma, donde mandan al exilio, al exitismo y el rating, algunas figuras reconocidamente republicanas han caído subyugadas por esa propaladora enfática de conflictos con más tendencia al caos que al cambio. Los republicanos que se fugan hacia el trumpismo nacional nunca fueron, en verdad, republicanos de convicción, claro. Bueno, o sea, el termómetro del republicanismo lo tiene Fernández Díaz, y ser republicano de verdad es ser Juntos por el Cambio, tibio, no, mantengamos las instituciones como están, no, sí, eso hay que cambiarlo, pero no, mirá, no pueden ni votar no pueden derogar la ley de alquileres. La promovieron ellos con Lipovetsky. Burrich admitió en la ley de alquileres que se la cedieron para poder negociar con Massa, hacer un trato con Massa, y dijo, perjudicamos al pueblo argentino negociando con Massa, y se lo dijo a Morales Solá, Burrich en su programa. Le dimos la ley de alquiler a Massa, la propusieron ellos con Lipovetsky. Hoy es un desastre el tema de alquileres, y la tuvieron que tratar y no pudieron derogarla. Entonces,
Eso es lo que está proponiendo acá Fernández Díaz. Hay que votar a Juntos por el Cambio, que no te pueden ni derogar la ley de alquileres. Imagínate cómo va a cambiar, cómo va a sacar a la Argentina de la crisis Juntos por el Cambio. No pueden derogar una ley de alquileres. En plena campaña, con su discurso más duro que nunca, tiene el discurso más duro que nunca en su historia Juntos por el Cambio, porque están derechizados discursivamente, pero cuando tienen que votar no pueden derogar la ley de alquileres. Bueno, esa es la estructura, el cambio, eso es lo que hay que votar. Esos son los verdaderos republicanos. Claro, lo que pasa es que el discurso que odia tanto el populismo y que habla de populismo, el tilde de populista Milei y demás, es eso, es mantener el status quo, mantener las instituciones como están, lo instituido, mantener a quienes están desde siempre en la política porque son los que tienen experiencia. Bueno, ¿a dónde hemos llegado con quienes tienen experiencia? La libertad avanza como el kirchnerismo desconfía de las instituciones y si gana habrá que seguir defendiéndolas con uñas y dientes porque estarán nuevamente en peligro. Que alguno de estos conversos de las últimas horas ya adopte la terminología marcartista de toda esta derecha frívola, tachan a Patricia Bullrich de montonera y socialista, provoca estupor y tristeza. Que no perciban la satisfacción del kirchnerismo frente al triunfo de Milei debido precisamente a los riesgos de una crisis de gobernabilidad propiciada por su irracionalidad e inexperiencia, constituyen una asombrosa negación. Vamos a un punto ahí más, que es ¿por qué debería haber una crisis de gobernabilidad? Si, como les dije, Juntos por el Cambio está derechizado y tiene estructura. ¿Por qué no dejan de escribir contra Milei y empiezan a escribir contra los Castel, contra los Moyano? Si son ellos los que, digamos, ¿por qué habría una crisis de ingobernabilidad si el pueblo elige a X candidato? Supongamos Milei. El pueblo mayoritariamente vota a Milei. Entonces Milei es culpable de la crisis de ingobernabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos al peronismo para que puedan gobernar tranquilos in eternum? ¿Por qué no empiezan a pegarles a quienes están amenazando con generar esa crisis? Que están diciendo va a correr sangre, que están admitiendo en televisión que son los quienes fomentan los saqueos. ¿Por qué no van contra esos y escriben contra eso, que son los que generarían la crisis de gobernabilidad, en vez de escribir contra Milei por querer gobernar y porque la gente lo está votando? A los riesgos de una crisis de gobernabilidad propiciada por su irracionalidad e inexperiencia. Constituye una asombrosa negación. Y recordemos, Bolsonaro facilitó con toda esta clase de torpezas vehemente el regreso de Lula, como Milei podría habilitar la vuelta de Cristina. Claro, y entonces Macri habilitó la vuelta del kirchnerismo. A ver si lo dice. 3 tercios y 3 palabras quedaron en pie y en disputa después de las primarias. Libertad, república y patria. Mirá, se olvidó. Se olvidó de eso. Entonces, se olvidó de decir que la tibieza, el institucionalismo, la racionalidad de Cambiemos, del gradualismo, la experiencia, todo eso hizo que hoy estemos en la peor crisis de la historia argentina, porque los números indican eso, y al gobierno no lo han volteado porque son peronismo, pero están al borde. Pero se olvidó de decir eso. Está diciendo, Bolsonaro facilitó con la clase de torpeza el regreso de Lula, pero no dice, ¿por qué se va a Brasil? ¿Por qué no habla de Argentina? Si tiene acá el ejemplo. Macri facilitó, entonces tenemos que decir, Macri facilitó, y yo no estoy de acuerdo, porque no es así. Pero bajo esa lógica tendríamos que decir, y no lo dice, Macri facilitó el regreso del kirchnerismo. Con un Alberto Fernández, uno de los gobiernos más inútiles, ineficientes de la historia argentina, facilitado, puesto a dedo por Cristina, con ella de vicepresidente, facilitado por Macri, entonces, con esa lógica. ¿Por qué se va a Brasil si tiene el ejemplo acá? Bueno, ahí es lo que le digo de la militancia. Eso es lo que les digo de la militancia de estos analistas que alguna vez pudieron escribir cosas buenas, pero que hoy están todos militando y son lamentables los artículos. Para los nacionalistas puede haber patria sin república ni libertad. O sea, si algo que habla Milei es libertad, 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 dice voy a sacarle el pie del Estado de todo el mundo, y acá dicen que se acaba la libertad con Milei. Para los trampistas puede haber libertad sin república y sin patria. Pero para los ciudadanos de la moderación y el país bueno, no hay patria ni libertad sin república. Muy linda toda la frase, lindísima. Quien quiera oír, que oiga. Lindísima la frase. Bueno, le siguen haciendo el juego a quienes están diciendo que van a voltear a el gobierno. No van a pegarle a quienes están diciendo eso. Que escriban contra quienes dicen que van a voltear al gobierno. Y obviamente yo estoy de acuerdo en que no lo va a tener fácil Milei, pero no lo va a tener fácil porque ni siquiera Juntos por el Cambio se lo va a hacer fácil. Como podría,
para poder después decir, ah, te lo dije. ¿Viste que no se puede gobernar así? Por más que hoy tengan el mismo discurso que Milei, va a ver que después no van a votar las mismas cosas que Milei. Se le van a complicar. Si Milei ganara, todo esto asumiendo que Milei ganara, porque todos los análisis que se ven hoy en día ya son un escenario en que, bueno, de Milei no iba a llegar, Milei no puede construir partido, no va a sacar votos. Es como el trotskismo, pero de derecha. Ahora todos los análisis ya son en función de no podría gobernar. Bueno, porque en vez de estar planteando estos escenarios, no empiezan a decir, bueno, che, la gente está apoyando a este candidato, hay que empezar a ver cómo vamos a reformar o a plantear las reformas que está haciendo, que quiere plantear para que esto realmente cambie, para que Argentina realmente cambie. Hay que aliarse, hay que alinearse de atrás, si gana, para terminar con el peronismo, que tanto siempre les interesó supuestamente, sacar al kirchnerismo. Y acá estamos renegando con el kirchnerismo nuevamente y haciéndole el juego a quienes dicen que no va a poder gobernar Milei. Eso, amigos, fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y les recuerdo, perdón, una cosa más, como siempre, recuerden que estamos desmonetizados, absolutamente desmonetizados por 3 meses. Mínimo, en 3 meses recién podemos pedir revisión del canal. Entonces, como siempre les digo, nos ayuda mucho si les gusta el contenido, si están de acuerdo, si les parece que es útil, que se puede compartir y demás. Nos ayuda mucho su contribución económica en estos momentos donde el canal está totalmente desmonetizado. Lo pueden hacer a través de las plataformas que dicen en la descripción, Cafecito, Criptomoneda o Patreon. Y si no tienen para contribuir económicamente, lo pueden hacer obviamente de manera gratis y fácil, suscribiéndose al canal, que nos ayuda mucho, dando like al video, comenten, quiero que comenten y me digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, qué opinan del artículo que acabo de leer, qué opinan, si ven esto que yo veo, de que todos están militando en la nación contra Milei. Bueno, todas estas cuestiones, yo leo todos los comentarios, entonces me interesa que comenten y me digan qué opinan de lo que acabo de mencionar. En qué están de acuerdo, en qué no, etcétera. Y dejen sus comentarios, den like, suscríbanse y activen la campanita. Un abrazo a todos, gracias.